Entonces hoy tengo el privilegio de presentarles de nuevo a mi querido Yesid, que él nos va a hacer la primera parte de esta enseñanza, que la enseñanza de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? Ese es el tema del mes. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo? El aprendizaje. Mire a alguien y dígale eso. El aprendizaje para gobernar. ¿Sí? Estamos tratando de que usted y yo como iglesia se nos meta en la cabeza que ya de aquí en adelante no somos creyentes, somos discípulos. Porque es que para poder transformar la educación y la economía necesitamos actuar como discípulos, no como creyentes. Por mucho tiempo hemos sido iglesia y nos han dicho creyentes y no ha pasado nada. Necesitamos ser discípulos, porque en cada una de las esferas o en cada uno de los lugares donde Dios nos ha puesto, ahí necesitamos transformar. Yesid, por favor, venga. Un aplauso al Señor por la vida de él. Esta semana no ha sido fácil, ni para él ni para mí, ¿cierto? Él decía, nunca me había pasado, ayer compartíamos un poquito, nunca me había pasado lo que me pasó esta semana, pero mientras él hablaba ayer y compartíamos, entendía que lo que él sintió, como lo sentí yo 3 días esta semana, es el peso de todas las cosas malas que se mueven en esta esfera de la educación. Y la verdad eso nos quiso alcanzar, a mí por lo menos me sentí muy agotada en todos los sentidos, no solamente físicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero bueno, hasta ayer entendí que era por esta razón que vamos a enseñar hoy. Gracias, Yesid. Buenos días para todos. Bueno, los nervios son terribles. Vamos a empezar haciendo una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de la familia y por la oportunidad de estar en tu casa hoy. Te pedimos que nos ilumines y nos llenes de sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para que podamos guiar y educar a nuestros hijos con amor, paciencia, fe, respeto y aprendizaje de tus verdades. Bendice a cada miembro de familia y a todos los que hoy nos reunimos con este mismo propósito. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, yo hice un razonamiento sobre la familia y yo mismo me incluyo en lo que voy a decir. Bueno, hoy voy a hablarles de un tema crucial para el futuro de nuestra fe y nuestra sociedad, la educación. No la que se recibe en un salón de clases, sino la educación que moldea el corazón y la mente. Durante mucho tiempo la iglesia ha sido una fuerza vital en la educación, pero algo ha cambiado hoy. Vamos a examinar por qué y lo que es más importante, qué podemos hacer al respecto, especialmente como familias. Históricamente la iglesia fue un pilar de la educación. Las primeras universidades europeas surgieron de las escuelas catedralicias, de las grandes catedrales. La educación no solo incluía teología, sino también ciencias, humanidades y siempre bajo una cosmovisión bíblica o una cosmovisión cristiana. Sin embargo, a lo largo de los siglos hubo un proceso de secularización de la educación, donde la fe fue relegada a un segundo plano o a un plano privado. Este vacío no quedó vacío, fue llenado por filosofías que la Biblia describe como vacías y engañosas. Si nos remitimos a Colosenses capítulo 2 versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos son los principios básicos y elementales de cualquier ciencia, arte o disciplina. Entonces, lo diríamos de otras palabras, conforme a los conocimientos básicos y elementales de cualquier ciencia del mundo y no según Cristo. El versículo clave de esta enseñanza, no sale la...
¿Cuál es la imagen? Ahí se ve. Bueno, el versículo clave de esta enseñanza es Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. No sé si lo alcanzan a leer, lo voy a leer, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje es fundamental. ¿Por qué? Primero, establece la responsabilidad principal. La Biblia indica que nosotros los padres somos los principales responsables de enseñar la verdad de Dios a nuestros hijos. Define el método. La enseñanza debe ser un proceso continuo y orgánico, no solo en un salón de clases, sino debe ocurrir en la casa, andando por el camino y en todos los momentos de la vida diaria. Aclara la intencionalidad. Los padres no solo debemos hablar de la fe, sino que las palabras de Dios deben estar primero en nuestro corazón para poder transmitirlas. Como este es el mes, o estamos hablando de la esfera de la educación y la educación es tan amplia, tiene mucho de dónde escoger. Yo hice un viaje al núcleo, a la familia, donde todo comienza, porque decimos que es que en la iglesia no le enseñan, que la iglesia, y nos remitimos a los líderes de la iglesia o a los pastores a cargarle esa responsabilidad, pero la responsabilidad es nuestra. Hablando de la educación es la vía o el camino de cómo se van a formar las ideas dentro del individuo. Es claro, ¿no? Es el camino de cómo se forman las ideas dentro de la persona. Tengo dos clases de educación, la educación secular y la educación providencial. ¿Qué es la educación secular? Es un sistema de educación que afirma tener una separación entre la religión y el Estado, considerándose neutra en su filosofía y promoviendo la enseñanza de asuntos relacionados al mundo actual, desechando lo espiritual. Toda educación tiene una cosmovisión implícita y no hay una educación neutral. ¿Sí? Tengámoslo claro, no hay una educación neutral, tiene algo implícito lo que se enseña. Entre las filosofías que tiene la educación secular está el relativismo. El relativismo enseña que no hay verdad absoluta, sino que la verdad es subjetiva y depende del individuo. Lo que yo piense es lo que vale, lo que usted piense, o sea, todos tenemos nuestras verdades, pero según el relativismo, o sea, como lo dicen, es relativa, no hay una verdad absoluta. Por eso, y eso es lo que más se ve hoy, cada uno piensa lo que quiere y cree que eso está bien. El humanismo secular enseña que el ser humano es el centro del universo y el propósito de la vida es la autorrealización y el placer personal. Hoy día usted puede ver eso en los libros de superación personal. Hay cualquier cantidad de libros, títulos, autores. Hay personas que se leen 5 libros y resumen esos 5 libros en uno solo y saca su propio libro. Pero todo eso que usted ve, esa literatura, difícilmente va a encontrar, porque sí los hay, uno que tenga una cosmovisión bíblica. Del resto todos son humanistas. Todos, el centro del universo es el hombre y su autorrealización. En cuanto a las filosofías humanistas, promueven la idea de que el ser humano es inherentemente bueno, o sea que en su esencia es bueno, y que la solución a los problemas del mundo es el progreso social o la educación. Eso es lo que todos los gobiernos nuestros hablan, del progreso social, de la educación, pero no se habla de la salvación, se habla solo en sentido humanista. Ahora, ¿qué es la educación providencial? Providencial quiere decir que tiene principios bíblicos. La educación providencial o cristiana es mucho más que simplemente asistir a un colegio con nombre cristiano o leer la Biblia por la mañana. Es una manera de entender y enseñar que todo el conocimiento proviene de Dios, como lo dice Proverbios capítulo 2 versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto significa que cuando estudiamos historia no solo vemos fechas y eventos, sino que reconocemos la intervención de Dios.
Cuando aprendemos ciencias, no solo vemos un universo que se creó por casualidad, sino que estudiamos la creación de un Dios providencial. Esta educación nos enseña a ver a Cristo como la fuente y el propósito de todo lo que existe, desde matemáticas hasta las artes. Jesucristo está implícito en todo. La educación desarrolla en el estudiante un carácter que va a sustentar la forma de gobierno, o sea, un carácter que se desarrolla cuando hay educación cristiana, es un carácter de autogobierno cristiano. ¿Qué es autogobierno? Es conocer la verdad y obedecerla voluntariamente. ¿Qué es un carácter? Carácter es el conjunto de rasgos de la forma de ser y actuar de una persona que la distingue de todas las demás. O sea, todos tenemos nuestro carácter. Hay un cuadro comparativo que podemos ver ahí, en donde hacemos una separación, lo que enseña la educación cristiana y lo que enseña la educación secular o humanista. El método, ¿en qué se diferencian? Bueno, en el método. En la educación cristiana vemos que la educación se utiliza el razonamiento bíblico, que es la interpretación de las escrituras, mientras que en la educación humanista es la memorización. Usted en el colegio todo es un conjunto de información y hay que memorizarla. En la educación providencial o cristiana vemos que hay un pensamiento reflexivo, o sea que es la capacidad de analizar y evaluar conscientemente nuestras experiencias para comprender las cosas y efectos de lo que hacemos. O sea, estamos reflexionando. En el colegio es la acumulación de datos, o en la enseñanza humanista. Nos acumulan y nos acumulan datos y tenemos que aprenderlos y memorizarlos para poder pasar el curso. En la educación cristiana hablamos de un registro individual, o sea que podemos ver el progreso individual y espiritual del niño. Eso lo podemos ver en la escuela dominical. En la educación secular o en los colegios vemos el conductismo. El conductismo es la ciencia que estudia el comportamiento o conducta del individuo sin tener en cuenta sus pensamientos o su vida interior. Al colegio le importa que su hijo se comporte bien y no más. Es muy raro el profesor que digamos se involucra con el alumno. El resto casi todos necesitan es que los alumnos se comporten. En la educación cristiana o providencial se promueve el autogobierno y el carácter cristiano. Ya recuerden que el autogobierno es conocer la verdad y obedecerla voluntariamente. Mientras que en la educación secular hablamos del constructivismo, en donde el individuo es el protagonista, interactúa con el medio para aprender su realidad. Ahora el currículo, la parte de abajo vemos, el currículo es como la materia, el qué. En la educación providencial, Dios es el centro y el origen de los rudimentos y materias. En la educación secular, están centrados en el niño y en su asignatura. En la educación providencial se evidencia la providencia de Dios. En la educación secular o humanista se resaltan los logros e inventos del hombre. En la educación providencial se habla de preparar y equipar al individuo para la vida eterna. En la educación secular se prepara al individuo para la vida, para que sea un buen médico, un buen ingeniero, un buen maestro, cualquier cosa de las ciencias, pero no para la vida eterna. Esas son las diferencias, por si usted no las sabía, son algunas de las diferencias entre lo que es una educación humanista y una educación providencial. Ahora, le voy a hablar de las responsabilidades que la familia dejó de cumplir. El problema no solo reside en las instituciones. La familia ha delegado responsabilidades cruciales a la escuela y a la iglesia, creando un modelo educativo incompleto y fragmentado. Por ejemplo, la formación de la cosmovisión. La Biblia es clara, los padres somos los principales responsables de enseñar la verdad de Dios a nuestros hijos en la casa y andando por el camino. Bueno, todo lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6. Muchas familias han asumido que la escuela dominical se encargará de esta tarea.
sin modelar en la casa una fe vibrante. Como resultado, la escuela se encarga de enseñar valores, a menudo desde una perspectiva secular. La escuela enseña pues lo que sabe, el humanismo. Otra cosa que la familia ha abandonado es la formación de carácter. La disciplina y el autocontrol son habilidades que se aprenden en el hogar. La falta de disciplina en el hogar ha llevado a que se espere que los maestros y los líderes de la iglesia controlen la conducta de los niños, en lugar de que ellos mismos aprendan a ser responsables. Un ejemplo, la mamá lleva al niño al colegio en la mañana, al ratico la llaman del colegio. Aló, madre, necesito que se devuelva urgente para el colegio y de paso se traiga a los bomberos. ¿Por qué, profe, se está quemando el colegio? No, su hijo se subió al tejado del colegio y está diciendo que se va a lanzar de allá. Esa es una falta de formación de carácter. Como ese ejemplo, tengo muchos de compañeras de trabajo que compartía con ellas y había una en especial que tenía un hijo de 8 años. No había semana en que esa señora no saliera corriendo en su moto, desesperada desde Girón hasta Bucaramanga, a controlar a su hijo de 8 años apenas, porque le amenazaba que se iba a botar del tejado, que se iba a cortar las venas, apenas con 8 años. La formación de carácter era evidente ahí, y todos preocupados porque o le pasa algo a ella o le pasa algo a él, o ella no llega porque le pasa algo y él hace porque ella no llegó. Entonces ella nunca vivía tranquila, pero eso es formación de carácter. Y yo no sé si aquí les ha pasado a algunos, pero yo sé que se han escuchado de cosas. Otra cosa que dejó de hacer la familia es el ejercicio de la autoridad parental. O sea, que la oración familiar y la lectura de la Biblia son responsabilidades que se le han delegado a la iglesia. Esto ha hecho que el pastor se convierta en la única autoridad espiritual, en lugar de que los padres asumamos ese rol en el hogar. Por ejemplo, usted llama, no aquí a la pastora, no es en esta iglesia, usted llama a las 2 de la mañana a los pastores. El pastor contesta y le dice, pastor, yo lo llamo para que ayude a orar por mi hijo, que mañana tiene su examen de historia, va perdiendo el año y necesitamos que le vaya bien. Esa no es competencia del pastor, esa es una competencia suya como familia. Usted debe levantar ese cabezón, no, ese muchacho, ponerlo a estudiar y orar con él para que le vaya bien en ese examen. ¿Sí? Esa no es la competencia del pastor. Al pastor hay que llamarlo, claro que no estoy diciendo que lo molesten ahora por eso, pero hay en cosas como una enfermedad grave, una hospitalización, un accidente o la muerte de un pariente. Cuando mi hermano murió, la pastora Elizabeth y la pastora Alba fueron a visitarnos. Compartimos, oramos, cantamos, bueno, pasamos un rato agradable y eso fue como un bálsamo para toda la familia que estábamos en esa tribulación y en esa tristeza, por más de que digan que esa persona que murió se fue para el cielo, aquí ya se empieza a sentir la ausencia y entonces estábamos todos tristes y eso. Ellos también venían de una situación, hacía 4 meses había fallecido el pastor Juan, entonces teníamos cosas, afinidades que se podían compartir ahí y eso hizo que fuera muy agradable que ellos nos acompañaran. Entonces esa es una de las cosas en las que sí tiene competencia el pastor o el líder espiritual. Ahora, vamos a hablar del rol protagonista de la familia. ¿En dónde somos protagonistas como familia? La solución no es que la escuela o la iglesia hagan más, sino que la familia retome su rol principal. La educación providencial comienza en el hogar, donde la fe se vive y se modela a diario. La recuperación del terreno educativo es un llamado a la familia a que vuelva a enseñar que Cristo es el Señor de toda la realidad, no solo en el ámbito espiritual, sino de toda realidad. Uno es enseñar con intención y a diario. La Biblia establece que los padres somos los principales responsables de enseñar la verdad de Dios a nuestros hijos en todo momento.
en casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Esto nos muestra que la fe no es una actividad de un solo día a la semana, sino un proceso continuo que moldea la cosmovisión de nuestros hijos. La educación debe ser intencional, es decir, los padres debemos buscar activamente enseñar a nuestros hijos cómo la fe se aplica en todas las áreas de la vida y no solo en lo religioso, sino en todo lo que hacemos. Otra cosa en que podemos ser protagonistas como familia es modelar la fe en acción. La fe se transmite a través del ejemplo. Los hijos aprenden viendo cómo sus padres manejan los conflictos, cómo manejan el dinero, cómo perdonan, cómo oran. Si la fe no se modela de manera visible y práctica en el hogar, se percibirá como algo distante. La familia debe ser el primer lugar donde la fe debe ser vibrante. En 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Otra cosa en la que podemos ser protagonistas es en formar la cosmovisión bíblica en nuestros hijos. La educación providencial busca que la familia enseñemos a nuestros hijos a ver toda la realidad a través de los ojos de Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje es ideal porque nos enseña que todas las cosas, tanto visibles como invisibles, lo que incluye las áreas de estudio de las ciencias, las humanidades, todo, fueron creadas en Él. Nos recuerda que todo fue creado para Él, lo cual subraya que el propósito de todo conocimiento es glorificar a Dios. Al decir que todas las cosas en Él subsisten, el versículo nos enseña que Cristo es el centro que mantiene unida toda la realidad. Por lo tanto, una educación completa debe estar centrada en Él. Otra de las cosas en que podemos ser protagonistas es en afrontar los temas difíciles de la fe. La familia debe ser el lugar principal para abordar los temas como la sexualidad, las relaciones y la moralidad. Si los padres evitamos estas conversaciones, la responsabilidad es delegada a las instituciones educativas, que casi siempre enseñan estos temas desde una perspectiva humanista o secular, sin un marco moral o espiritual. Y yo sé que esto lo han visto en los colegios. Los niños llegan a la casa con los condones, ¿no? Me lo regalaron en el colegio porque hubo una reunión. El colegio o las instituciones enseñan sin un marco moral, sin un marco espiritual. Ellos no se preocupan, digamos, por más, no tienen tampoco más que decirnos. Lo otro, si nos remitimos a Proverbios 22, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí resalta la responsabilidad de los padres de instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Involucra la importancia de la formación temprana en la vida de la persona. El principio de instruir en su camino se aplica a todas las áreas de la vida, incluyendo la moralidad, la sexualidad, las relaciones, asegurando que la educación de los padres tenga un impacto duradero y evite que el niño se desvíe en el futuro. Si usted tiene hijos menores de 12 años, aprovéchelos. Ellos son una esponja para recibir todo lo que usted les pueda enseñar. Después de los 14 usted se queda mirándolo y ¿qué? ¿Sí? En cambio antes no. Entre más pequeños es mucho más fácil enseñarlos. Aprovechen la infancia de sus hijos para que los puedan educar, los puedan enseñar. Esa información, esa enseñanza que reciben en esta edad es la que se queda en el corazón. Yo conozco el Evangelio desde casi 50 años y eso no quiere decir que haya estado siempre en la misma línea. Todos tenemos altibajos, tenemos caídas, levantadas, pero siempre estuvo la educación que recibimos aquí en el colegio y en la casa, sobre todo aquí porque mis papás no eran cristianos, entonces empecé a venir yo primero.
Sin embargo, todos fuimos cambiando, fuimos transformándonos, pero como todos somos seres humanos, tenemos subidas y bajadas. Ahora, hay otra cosa que podemos hacer como familia, que es proteger el pensamiento de nuestros hijos. Una educación humanista que no es neutra produce un pensamiento humanista. Como familias cristianas debemos proteger a nuestros hijos de ser formados por el mundo y sus filosofías, como lo dice en Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos esa responsabilidad. El versículo nos advierte a los creyentes que sobre ser engañados por filosofías que no están fundamentadas en Cristo. Estas filosofías pues se basan en cosas de este mundo y las tradiciones de los hombres, lo cual se alinea directamente con la idea de que una educación secular y humanista produce un pensamiento que es ajeno a los principios de Dios. Este versículo nos dice que la educación está siendo utilizada como un vehículo para la ideologización y que la iglesia debe ocuparse de este problema. Hoy, más que nunca, con las redes sociales, la ideologización ha adquirido una fuerza increíble. Niños de 8 o 10 años hablando de cosas que cuando estábamos nosotros niños eso se veía por a los 20 años, ahora a los 8 años ya los niños están involucrados en ideas de secularismo, ideas humanistas. Otra cosa es que nosotros como cristianos, como familia, debemos ser una influencia en el mundo humanista, en el mundo secular. La familia no debe aislarse de la sociedad, no nos vayamos al otro extremo, es que allá enseñan todo humanista, entonces ya no me interesa, no, al contrario, los padres debemos ser modelos de fe para nuestros hijos, mostrándoles cómo ser sal de la tierra y luz del mundo, donde quiera que vayamos. En el ámbito de la educación secular, a través del testimonio, el carácter y la excelencia académica, que como ese colegio es secular, entonces que no estudie no importa, no, hay que ser los mejores, hay que siempre buscar estar siempre arriba. ¿Para qué? Para que podamos ser testimonio, ¿sí? Como cristianos podamos ser testimonio. Entonces, esto nos enseña a los hijos que la fe no es incompatible con la intelectualidad. La fe sí es, entre más conozca usted de la palabra de Dios, pero también conozca de otras ciencias, eso lo va a hacer más interesante. Usted va a poder enseñar mejor porque conoce las otras ciencias y va a poder explicarle a las personas. Eso enriquece nuestra vida. En Filipenses capítulo 2 versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, reteniendo la palabra de la vida. En este versículo habla directamente de resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Esto se alinea perfectamente con la idea de ser una influencia positiva en la sociedad secular. Muestra que la influencia no se logra solo con palabras, sino a través de un carácter irreprochable y sencillo, lo cual se conecta con la idea de ser modelo para los hijos a través del testimonio, el carácter y la excelencia académica. Nos recuerda que el objetivo es retener la palabra de vida, es decir, anclarnos en la verdad de Dios mientras vivimos en este mundo. Cuando yo estaba en primaria, habían 2 hermanos, César y Marta. Ellos no eran luminarias, eran lámparas. Ellos eran el modelo ejemplar de lo que no se debía hacer. Cuando los presentaron, porque venían de otra ciudad, en el salón, ellos llegaron y los presentaron como un modelo de cristianos. No se repetía sino la palabra cristianos, que los cristianos eran los que durante el año eran los que juzgaban, los que trataban mal a los compañeros, eran todo el ejemplo de lo contrario. Y difícil, o sea, eso lo que hace es que el que no conoce a Cristo se aleje más, ¿sí? Se aleje más porque no, si esos son los cristianos, y como yo les digo, eran lámparas, así como se dice ahora. Entonces, nadie quería estar cerca de ellos, nadie quería compartir con ellos.
y ellos se sentían los especiales, los únicos, pero no se daban cuenta que no se les acercaban, era por eso, por su forma de ser y de tratar a las personas. No había un verdadero amor de Cristo ahí, sino, no sé, era una situación de, no sé si eran evangélicos o de dónde eran, yo estaba pequeño, pero se me quedó esa imagen, se me quedó ese comportamiento, porque yo ya conocía el evangelio y me parecía una vergüenza, ya estando niño me parecía una vergüenza eso que ellos hacían, y ellos se creían infalibles. Bueno, les doy campo para que la pastora continúe con nosotros y espero que este mensaje haya quedado en algo en sus corazones, ¿no? Es con mucho cariño. Gracias. ¿Ya dejó de temblar? ¿Ya dejó de temblar? Bueno, alguien que me diga qué aprendió de lo que Jesús dijo. Una sola cosa que se le haya quedado. ¿Cómo? La educación comienza en casa. ¿Por allá alguien más? Suele un poquitico de volumen. Bueno, necesito intérprete porque no la escucho. Bueno, tenemos que aplicar Deuteronomio 6. Y somos papás hasta que el Señor nos lleve. Por eso le decía al Baluz hoy hace 8 días que me decía, por esta señora no podía pecar en paz, ¿no? Y yo decía, y de aquí en adelante le hablaré hasta que me muera, porque todavía soy mamá de ella hasta que me muera. Bueno. Exactamente, que la educación o la identidad nuestra como iglesia, como hijos de Dios. ¿Cómo, Daniel? El ejemplo comienza en casa, gracias. Debemos aprovechar que están en la niñez, porque es ahí donde se deben enseñar los principios. Sin embargo, aunque crezcan, hay que seguir enseñando. Así crezcan. Bueno, quiero antes de hacer mi participación pedirle al CITA que venga, porque yo de manera intencional también tengo personas aquí en la iglesia que hacen parte de las diferentes esferas. Suba al CITA, suba. Y ella va a compartir hoy un testimonio porque ella es docente, para que ustedes se den cuenta que esto no solamente es una tarea que tenemos nosotros como papás o como líderes espirituales, sino que desde la esfera donde Dios nos ha puesto, ahí podemos brillar y ahí podemos hacer una diferencia. El CITA. Sí. Antes de iniciar, quiero aclarar, yo llegué al colegio donde estuve trabajando en el 2012, no hay tal religión, yo estaba contabilidad, de grado 6 a grado 11. Entonces, para que tengan una pequeña ilustración de lo que yo voy a contar. No eran niños pequeños, eran jóvenes, y yo trabajaba con ellos. Entonces, yo llegué, como les dije, en el 2012 al colegio. Dios me puso en el colegio donde se notaba la ausencia de su presencia. Allá había mucha oscuridad, allá había mucho peleas, muchas cosas malas. Me llevó con un propósito de enseñarles su palabra y de alcanzar a muchos niños que quizás no les habían hablado de Dios. Niños que tenían muchas historias, yo conocí muchas historias, pero en esas historias de las que yo pude conocer, el Señor me usó para trabajar con ellos, para enseñarles, para hablarles. Lo irónico de todo era que a mí me decían mis compañeros, ¿usted cómo hace para que la quieran tanto? Pues no era yo, era Cristo el que estaba en mí, era la gracia que Él ponía en mí para llegar a ellos. A mí me quedaba tiempo, yo dictaba mis 2 horas de clase, pero a mí me quedaba tiempo, me quedaba hasta media hora para yo poderles hablar,
para de pasarles películas de Dios. O sea, yo les hablé mucho de la palabra. Y eso lo hace Dios, porque en 2 horas de clase no se alcanza a dictar todo lo que tiene uno que dictar. Yo lo alcanzaba y me sobraba tiempo. O sea, Dios se encargaba de eso. Ahora, conocí ahí pude sembrar semilla, ¿no? La semilla la sembré en el corazón de esos niños, poquito a poco iba sembrando la semilla con ellos y conocí a 2 hermanitos que eran mellizos. Yo les transmití, ellos tomaron la semilla, la transmitieron a sus padres, hoy en día se congregan en la iglesia cuadrangular de Charalá y yo hablé con la mamá de ellos, yo me la encontré en un campamento hace 2 años de damas, allá en Salim, y me saludó. Yo no me acordaba muy bien de ella porque eso hace rato, eso fue como en el 2013 que yo estuve con los niños. Me contaba que la niña, Julianita, estaba en Jucum, había ido a varios países y que actualmente en esa época hace 2 años estaba en el Perú. Y que Julián, el hermano de ella, estaba sirviendo en la iglesia local de Charalá. Entonces ella lo llamó y por videollamada, y yo hablé con ellos. Yo me puse muy feliz porque yo dije, Señor, gracias, porque esa semilla que yo planté ahí, el Señor se encargó de hacerla germinar y hacerla florecer, porque están sirviendo para Él. Ambos están los 2 sirviendo para Él. Y la mamá estaba en el campamento. O sea, ahí dio un fruto grandísimo. Digo yo, para mí es un fruto que para mí fue una alegría inmensa. Otra semilla que yo sembré fue en otra niña. Ella tenía, en esa época, 13 años, si no estoy mal, algo así. Ella era muy extrovertida. Ella con sus falditas cortas y jugaba y unas cosas, o sea, ella era muy extrovertida. Cuando hace 2 años también más o menos, Dios me dio el privilegio de verla con sus faldas largas, adorando en una iglesia del movimiento misionero mundial. Esos son 2 así semillas que yo pude ver. No sé cuánto más el Señor ha hecho en todo lo que yo he sembrado. Ellos me llamaban a mí madre, me pedían la bendición. Siempre que llegaba a la clase me decía, yo siempre oraba antes de iniciar la clase. Cuando llegaba tarde yo llegaba corriendo y me decían, profe, pare, falta algo, la oración. Ellos mismos la pedían, la oración. Entonces, me parece que es un testimonio que debo contarles a ustedes, y como padres, como educadores, como cuidadores, nosotros debemos seguir ahí, sembrando en nuestros hijos, en los niños, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos. Yo no tengo nietos todavía, pero digo yo porque los voy a tener. Yo sé que voy a tener mis nietos. Sí, Señor, lo declaramos. Amén. Entonces debemos seguir sembrando esa palabra, porque como padres somos los primeros educadores en la familia. Y la obligación de padres es esa. Dios nos puso a nosotros como educadores, porque con el ejemplo y con nuestro testimonio, como lo decía Yesid, y no me puse de acuerdo con Yesid, yo no hablé con Yesid, nuestra obligación es esa, mostrarles y llevarlos, porque yo sé que los niños desde pequeños, desde que se formen, no se desvían. Mi testimonio también es mi hijo. Llegamos aquí cuando él tenía 4 añitos, y gloria al Señor, mire cómo está. Y esa es la gloria para el Señor. Entonces, no nos cansemos, así no veamos el fruto de una vez. Yo sembré en el 2012, hace 2 años vi el fruto. Entonces, no nos desanimemos. Hay que seguir sembrando, porque en el tiempo de Dios se va a dar el fruto que nosotros hemos sembrado. Entonces, espero que les haya servido. Gloria a Dios. Bueno, ya que estamos como en este break, porque yo sé que todo lo que se mueve en este momento en la esfera de la educación es desesperanza. Pero yo quiero recordar algo que Jorge Luis decía hace una semana. ¿Jorge Luis vino hoy? No lo veo.
Bueno, pero nosotros en el 2009, Dios me inquietó hacer tiempos de oración y ayuno en este salón. Y éramos solo 4 mujeres que pasábamos aquí todos los días, desde lunes a viernes. ¿Cierto, hermana Betty? Martica, ¿dónde estás? Bueno, y Damaris, que ya se fue. Estábamos aquí. Y en uno de esos tiempos de ayuno, el Señor nos llevó a empezar a orar por las esferas de la sociedad. Y yo recuerdo cómo mientras orábamos por esta esfera de la educación, el Señor nos hizo sentir la necesidad tan grande y el afán y la angustia de los maestros en los colegios de primaria y de bachillerato. Nosotros nunca habíamos ido en ese momento por allá, pero estando orando aquí, el Señor nos puso esa carga porque los maestros ya no sabían qué hacer. ¿Sí? Año 2009, imagínense ahora, que ya pasaron 16 años, ¿sí? Ahora es peor la cosa. Pero en ese tiempo fue un tiempo de bendición porque en ese año, mientras oramos por todas las esferas, dedicamos un día a completo en la semana a ayunar por cada una de las esferas. Y Dios, la primera esfera que nos entregó fue esa, la de la educación. Nos llamaron en el año 2010, julio 28, no olvido, apunté esa fecha, a través de una hermana que era maestra de escuela dominical aquí, estaba trabajando en un colegio, el Colegio Santander. Nos llamaron para ir. Y yo dije, Dios mío, cuando uno ora, Dios lo manda también a uno. O sea, si usted está orando por algo, tiene que prepararse, porque lo más seguro es que Dios lo va a enviar. Y mientras nosotros oramos, nosotros no solamente hicimos caso a eso, no pensamos que se nos iban a abrir las puertas de los colegios, pero a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo hermoso en el Colegio Santander. Luego de ahí pasamos al Colegio Aurelio Martínez Mutis en Real de Minas, y de ahí estuvimos en el Rocío. Bueno, hubo varias puertas que se abrieron en ese entonces y pudimos tener la experiencia de lo que es enseñar en esa parte que decía Yesid, la educación secular, y ver lo que habíamos sentido aquí, verlo en la realidad. Los maestros, los profesores, cuando llegamos a los colegios decían, no sabemos qué hacer. La coordinadora académica, las coordinadoras disciplinarias, no sabemos qué hacer. Y yo reflexionaba esta semana en todo eso y cómo, Dios mío, en el Colegio Aurelio Martínez Mutis tuvimos que salir de allá porque prácticamente iban a echar a la coordinadora académica por causa del trabajo que estábamos haciendo nosotros, y entendimos que debíamos dar el paso al lado. Pero yo incluso quise dejar el pastorado para trabajar en ese colegio, porque solo Dios sabe las situaciones, los casos que vivimos y que vimos en ese colegio con muchachos adolescentes, porque ahí ya eran muchachos ya grandes. Tremendo. Yo recuerdo que una vez, porque todos los jueves que íbamos a ese colegio, yo venía y le rendía informe a mi madre y le decía en medio de su situación, estamos haciendo esto, ella se gozaba con los informes que les daba acerca de los colegios. Pero hubo un día que yo estaba tan mal que dije, de verdad voy a dejar el pastorado y me voy a dedicar a esto, porque a mí algo que me place, que me nace, es la educación. Y entonces le dije a ella, estoy pensando seriamente retirarme de esto. Quiero dedicarme a hacer este trabajo. Hay tanta necesidad, le decía yo a mi madre, hay tanta necesidad. Y ella escuchó mi corazón. Y ella me miró y dijo, ¿cómo así? A pesar de que estaba en la condición que estaba, pero su espíritu estaba muy despierto. Y ella me dijo, ese trabajo lo pueden hacer otros, usted tiene que dedicarse a hacer lo que está haciendo. Y yo, wow. No pude dejar el pastorado porque pues ella me recordó que este es mi llamado, ¿sí? Pero hay tanta necesidad afuera y hay tanta necesidad dentro de nuestra propia familia, hermanos, que de verdad necesitamos escuchar la voz del Señor para dar un aprendizaje que, como es el tema de hoy, nos enseña a gobernar. Porque el aprendizaje secular no enseña a gobernar. El aprendizaje secular lo que ha hecho con los muchachos, sean niños o sean adultos, es esclavizarlos.
enceguecerlos. Y nosotros como iglesia de Dios estamos llamados a sacarlos de ahí. Empiece con sus hijos. Usted sí habla con ellos de lo que ellos hacen en el colegio. Yo hace como 2 años me volví a dar como una especie de depresión. No sé con quién estaba hablando, pero era con alguien de aquí, de esta iglesia, y estábamos hablando de esas situaciones que pasan en los colegios y me decía, hace 2 años, no hace 12. Digo, ahora en los colegios, esto es terrible. A la hora de descanso me comentaba, era un hombre, me comentaba él, en el baño de los niños va una niña y se desnuda y allá hacen fila los chicos, pagan 500 pesos o 1,000 para ver cine gratis. Y en el baño de las niñas, entonces va un niño y hace lo mismo y las niñas hacen fila y pagan. Yo decía, Dios mío, ¿a qué nivel hemos llegado en la parte de la educación en esta ciudad? Ustedes se imaginan Bogotá y se imaginan todas esas otras ciudades. O sea, la degradación que tenemos es seria. Cuando yo estuve hace 12 años o 13 en el colegio Aurelio Martínez Mundis, que me tocó enseñarla, porque la coordinadora me decía, enseñe. Porque habían profesores que les tocaba, como decía Elcita, 2 horas de clase. Yo en esas 2 horas de clase no sabían qué hacer. No eran capaces con la disciplina del salón. Y yo decía, Señor, eso nos puso a ayunar y a orar. Señor, ¿yo qué le voy a decir a esos muchachos? Y la profesora me decía, tienes que enseñar sobre la sexualidad. Oiga, eso fue un reto, pero ni el más tenaz, como ustedes no se imaginan. Y del equipo yo me acompañaba, pero la que enseñaba era yo. Y era tremendo porque yo no sabía ni cómo hablar, ni cómo dirigirme, porque siempre acostumbraba a hablar a un auditorio cristiano, en un lenguaje cristiano, diciendo versículos. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero Dios nos dio la gracia, ¿no? Y fue tanto la gracia que nosotros hacíamos talleres para padres de familia. Cuando citaba la coordinadora no venía nadie. Pero cuando citábamos nosotros llegamos a reunir 90 y 100 papás. ¿Y qué hacíamos? Enseñarlos a orar, darles consejos entre todos. Bueno, ahí sí me ayudaba Jorge Luis, Marta, bueno, entre varios me ayudaron a dar consejos a los papás. Tenemos que hacer esto con los muchachos, tenemos que hacer lo otro con los muchachos. Lo que nosotros sabemos hacer como cristianos, eso es lo que les compartíamos y a ellos les fascinaba que les habláramos de eso. Los niños, cuando nosotros los teníamos en tiempos de consejería ahí en ese colegio Aurelio, no querían ir con los psicoorientadores. Y ese fue el problema que se nos armó. Pero nosotros íbamos 2 veces por semana solamente, pero llegamos nosotros a enseñar y ya la coordinadora me tenía una lista de los casos más suaves hasta los más fuertes, y los más fuertes me los mandaban a mí. Pero los muchachos ahí sí decían, yo quiero ir con la pastora, yo quiero ir con ellos. Imagínense ustedes. Entonces, de verdad que en esos lugares hay un trabajo tan grande para hacer, que no sé, que en algún momento me retiro del pastorado, de pronto me meto a eso. Pero bueno, vamos a lo nuestro. El aprendizaje es un proceso mediante el cual el individuo adquiere, modifica o refuerza conocimientos, habilidades, comportamientos, valores o aptitudes con P, ¿sí? A través de la experiencia, a través de la instrucción y del estudio o la observación. El aprendizaje se obtiene por medio de la atención, como lo decía Alba Luz la semana pasada, a través del estudio, a través de la observación, y como decía hoy mi querido Yesid, a través del razonamiento, ¿sí? Y por la influencia del entorno social. Porque es que a veces nosotros como padres decimos, pero si yo no les he enseñado estas cosas a ustedes. Esa era una de las cosas que yo hablaba con Alba Luz. Cuando se descarrió, la sentaba 2 horas y le decía, mija, pero ¿en qué momento pasó todo esto? Si yo nunca, usted me vio aquí en la casa en estas cosas, ¿qué le pasó a usted? Pero esta es la respuesta.
Nuestros hijos también aprenden del entorno y cuando van a los colegios o a las universidades, madre mía, por eso es que nosotros no podemos abandonarlos de la oración. Ustedes son felices y se fueron al colegio, descansados esos muchachos. Usted no sabe lo que les está esperando allá. Pero nosotros necesitamos orar por ellos. Javier, aún si están en un colegio cristiano. Mi hija estudió en un colegio cristiano toda la secundaria, pero ella de vez en cuando echaba una cerveza ahí en el bolso. Es que tenemos que ser realistas. Yo no la estoy poniendo a ella mal, estoy hablando de la realidad. Mire qué problema tenemos cuando vamos a los campamentos de jóvenes. Yo soy pastora. El año pasado, ¿cuántas cosas nos sucedieron en un campamento de jóvenes? Y eso que uno controla, vigila, pone candados, hace de todo. Pero, Dios mío, cosmovisión bíblica. O sea, no ha habido un aprendizaje para gobernar. El mundo nos está discipulando a nosotros como iglesia. Por eso esa intención que nosotros necesitamos empezar a discipular uno por uno, no multitudes, de a uno en uno. Esa es la intención, entiendan, esa es la intención que tengo como pastora. Vamos a coger uno a uno de aquí de la iglesia y los vamos a discipular, porque los de aquí también necesitan ser discipulados. Yo sí sé de qué les estoy diciendo, porque ustedes desconocen muchas cosas, pero yo, ay Dios mío, en este trabajo pastoral uno conoce muchas cosas. Entonces, ¿qué quiero yo a través de esta enseñanza o de esta conclusión que estamos haciendo junto con decir? Que ustedes hoy puedan tomar decisiones, porque aquí sí lo que se les está dando es luz. La palabra dice que la enseñanza es luz. Usted está saliendo hoy de la oscuridad y por eso es que el enemigo nos ataca tanto cuando tenemos que enseñar. Porque cuando uno enseña, uno está transmitiendo. Yo aquí no estoy transmitiendo solamente aquí. No, yo estoy transmitiendo lo que hay en mi espíritu. Y ojalá usted pueda tomar decisiones serias como papá o como líder con respecto a la formación que se le está impartiendo a sus hijos o a las personas que están bajo su cobertura. ¿Sí? Joel, que está con digital, él tiene jóvenes. Yurlevison, que está con jóvenes también. Hay que tener cuidado que estamos impartiendo, porque nosotros no impartimos palabra, nosotros impartimos desde el espíritu. Luz Dari, que está con las niñas de danza. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos enseñando? Porque realmente nosotros lo que necesitamos, estamos proponiendo hoy es un aprendizaje para que las personas puedan aprender a gobernarse, tener el autogobierno. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ese aprendizaje? Pues usted y yo tenemos que enseñarlo desde casa. ¿Sí? Porque no se nos ha enseñado, ni se nos ha preparado para gobernar. Hasta ahora, yo recuerdo que en mi niñez a nosotros no nos querían mandar a la universidad porque los papás y los pastores tenían miedo de que nos contaminaran allá. Por eso no fuimos a la universidad. ¿Sí? Pero gracias a Dios porque ya se rompieron esos paradigmas, esos mitos, y ahora con la ayuda de Dios, por eso yo siempre soñé hacer un trabajo con universidades. Y yo no estoy allá, pero está mi hija. Y estarán algunos de ustedes también. Porque necesitamos entrenar a esta generación para gobernar, no para que los vuelvan allá. Allá le dan 3 vueltas en la universidad y los corrompen. No, eso ya se acabó. Nosotros tenemos que influenciar. Porque esta generación de muchachos, ustedes que son jóvenes, ustedes van a ser los encargados de discipular a la siguiente generación. Yo en algún momento me voy a morir, pero Samuel se pone celoso porque cuando llega Samuelito, mi niño, yo me derrito y digo, ¡ay, Dios mío! Y lo abrazo y lo beso y dice, ¡ay, sí, claro! Primero fue el 1 que el 2, me dice él. Pero yo soy intencional con el niño.
Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que quiero formar en él. Veo en él que él es un servidor. Ayer mientras serví aquí, el niño, porque ahora viene todos los sábados a servir aquí. Él es feliz sirviendo. Y yo digo, Señor, gracias por ese legado de mi papá y mi mamá. Eso es un legado. Pero yo lo abracé y le dije, papi, así como usted sirve con esa alegría, tiene que amar a Dios y conocerlo, porque de nada sirve que usted quiera servir si usted no ama a Dios y no lo conoce. Poquito a poco hay que ir inyectando, ¿no? La educación providencial. Hay que entrenarlos para que ellos gobiernen. Amén. Bueno, sigo. Quiero que por favor me coloquen ahí en la pantalla. Gracias, Jessy, por todas esas diapositivas tan lindas. ¿Sí ven cómo hemos mejorado en la predicación? Pero por Jessy, porque es el que prepara esas diapositivas tan bonitas. Deuteronomio 6, versículo 20 al 25. Quiero decirles algunas cosas de ahí para concluir con esto. No sé cómo iré a hacer para concluir todo lo que quiero decir, Dios mío. Quisiera decir tantas cosas, pero bueno, hasta donde me alcanza el tiempo. Quiero que me acompañen a leer versículo 20 al 25. Versículo 20. ¿Esa qué versión es? Ah, sí, esa es. 1, 2 y 3. Mañana, cuando preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos y que para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Subraye ese pasaje, si se lo puede aprender de memoria, apréndaselo. Pero miren, ¿cuál es nuestra tarea de acuerdo a esto que acabamos de leer? Quiero escuchar. ¿Cuál es nuestra tarea? Sí, enseñar. ¿Qué más? ¿Cómo enseñamos? Gracias. Ayúdenme a predicar. Enseñamos con el ejemplo. ¿Cómo más enseñamos? Obedeciendo. ¿Qué más? ¿Cómo? Aplicando los principios bíblicos. ¿Cómo más enseñamos? De manera intencional. Ah, es que hoy sí, mañana no. Nosotros como papás a veces somos así, intermitentes como las luces de Navidad. Hoy si me nació lo hago, ya mañana no. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Inestabilidad. Somos montañas rusas enseñando. Ah, es que hoy no me siento bien. No, es que hoy peleamos con la esposa, con el esposo. No, hoy no me siento bien. No, ahí dice que nosotros necesitamos ¿qué? Ser intencionales, ser serios en esta responsabilidad. Hermano, no soy yo el que le da esa responsabilidad, es el Señor. Y Moisés, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, les da sus últimos consejos y le dice al pueblo, mire, cuando sus hijos le pregunten mañana, o sea, en el futuro, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué le van a decir? ¿Qué dijo él? ¿Qué le van a decir?
Exactamente. ¿Qué van a decir? Pues la experiencia. Porque es que la educación tiene que ver con experiencia, no es con intelectualidad, no es memorizando. Eso es lo que se hace en los colegios. No, la educación o el aprendizaje para gobernar es experiencia. Y por eso Moisés le dijo, cuando ellos le pregunten, usted le van a decir, nosotros éramos esclavos en Egipto. O sea, la experiencia. Dios nos sacó, estábamos esclavos y Dios nos sacó. El problema es que si usted no ha visto la mano de Dios en su vida, pues usted cómo se lo puede enseñar a su hijo. Ahí es donde están los vacíos tan grandes que nosotros tenemos para enseñar, porque no somos capaces por eso, porque no tenemos experiencias con Dios. Tenemos mucha experiencia en manejar las redes sociales, tenemos mucha experiencia en todo lo demás, pero yo hoy los animo a ponerle seriedad a esto. ¿Por qué? Porque somos responsables ante el Señor. Cuando yo le pedí hijos a Dios, y eso se lo recuerdo cada rato, le dije, Señor, son para usted, para que le sirvan a usted. ¿Por qué? Porque a mí muchas personas me dijeron cuando no podía tener hijos, no, adopte. Y yo le decía, no, porque la palabra del Señor dice que la herencia de Dios son. ¿Y cómo está educando usted la herencia que Dios le entregó? ¡Ja! Si le entregaran hoy una cantidad de billetes y de millones de pesos, ¿usted qué haría con esa platica? ¿La cuidaría o no? Por eso, y su hijo es más grande y más importante que la plata, que el trabajo y que sus cosas. Pero no, para usted hoy es muy importante todo lo suyo. Y su hijo que se lo lleve el diablo. No, hermano, nosotros tenemos que ponerle seriedad a esto, ¿sí? Porque en esa parte de la responsabilidad tenemos que ponernos serios. Y eso era una de las cosas que le tenía miedo a casarme, a la responsabilidad de criar y educar hijos, porque yo sabía que era eso, me habían enseñado en casa que era eso. Y que esa responsabilidad no es con ningún pastor, que esa responsabilidad se le entrega a Dios. Y entonces, en algún momento de las edades de mis hijos en su preadolescencia, tuvieron que hacer un ensayo un domingo en la tarde, yo estaba ocupada. Afortunadamente una amiga mía estaba conmigo y le dije, por favor, necesito que vaya y los acompañe. Ellos no querían, ay no, nosotros podemos ir solos, usted sabe cómo son los muchachos de ahora. No me importa, pero yo soy la mamá. Van con ella. Y les dije delante de ella, no sé si ellos se acordarán, pero a mí no me olvida ese día, de cuando ella se levante para venirse a la casa, ustedes se vienen con ella. Porque yo sabía con quiénes se iban a reunir. Y uno sabe cómo es eso. Empieza, ay, pero ¿por qué se van a ir ya? No, que se queden un ratico. No. Nosotros somos la autoridad de nuestros hijos. Nosotros somos la autoridad de nuestros hijos. Caramba. Y entonces, yo no sabía qué iba a pasar, pero pasó algo que no tenía que pasar. Y cuando pasó eso, mi amiga se puso en pie, lo digo porque ella me lo contó, y miró a Samuel y al Baluz, vámonos. Ellos no se querían ir. Acuérdense que la pastora me dijo que cuando yo me vaya, ustedes se van conmigo. No sé si fue a regañadientes o por las buenas, pero allá llegaron a la casa. Pero ustedes no se imaginan lo que estaba pasando ahí. En una plena tarde, en una casa de cristianos, había pornografía en la televisión. Entonces yo digo, queridos papás, usted no se puede confiar de soltar a sus hijos con cualquiera. No lo puede hacer. No se deje intimidar. No me importa si le dicen sapo, le digan como quieran decirle en esta generación. Nosotros somos la autoridad sobre nuestros hijos. Y es a Dios que tenemos que entregarle cuentas. Entonces ahora ese cuento que en las iglesias empiezan, no, que denme un permiso que yo me voy a llevar a tal persona. No, y las mamás lo sueltan porque como no, van con gente de la iglesia, por favor. Mamás y papás, les llamo la atención. Pregúntele a alguien, o al menos hágame una llamada. Pastora,
Ahí sí, como dijo Jessy, llámeme, ahora sí llámeme. Porque usted no sabe a quién se lo va a soltar. Mi papá era así con nosotros, él no nos soltaba con cualquiera. Porque él entendió que nosotros éramos una herencia. Si usted no ha entendido eso, necesito que lo entienda. Sus hijos son herencia, usted no los puede soltar a cualquiera. Así sea con gente de la iglesia. No me importa si ustedes se enojan conmigo, pero lo que estoy diciendo es la verdad. Papá era celoso con la iglesia. Yo recuerdo que una vez me dijo, no quiero que me haga vigilias en las casas, porque aquí hay una hermanita que le encantaba la vigilia en las casas. Yo también soy poco para eso. Pero gracias a Dios que él dijo, no quiero que me hagan vigilias en las casas. Listo, pastor, se hace como usted dice. Y las vigilias se hacen aquí, y los ayunos se hacen aquí. Bueno, en las casas se hicieron cuando fue pandemia. Porque a veces en las casas uno no sabe qué está pasando. Y nosotros como pastores, dice en 1 de Pedro 5:1, tenemos que apacentar la grey del Señor y hacerlo con cuidado, con responsabilidad. Usted como papá y mamá es el pastor de sus hijos, usted verá qué cuenta le va a entregar al Señor. Pero yo, como le dije al Balú varias veces, le quiero entregar buenas cuentas. Ella no se acuerda, pero yo sí, todas las veces que se lo dije. Y cuando Dios me llame a tomarme cuentas por usted, quiero entregarle buenas cuentas. ¿Por qué era siempre con ella? Porque como ella es santanderiana, entonces se me clavaba así, se me paraba en la puerta y me decía, ¿y por qué tengo que obedecer eso? Con 2 y 3 años de edad, no estoy hablando de que estaba con 8 años, no. Ya a los 8 ya estaba, ¿no? ¿Cierto, Alba? Ya a los 8 ya estaba entrenadita. Pero a los 2 y a los 3, era así. ¿Y por qué? Dije, pues tranquila, sencillo, porque esto dice que hay que tener que obedecer. Y este es el manual. Pero quiero decirles algo más. Yo creo que esta predicación me toca, no sé cómo hacer. No voy a alcanzar a decir todo lo que voy a decir, pero quiero decirles esto. Ay, Dios mío. Jesús fue el mejor de los maestros, eso ya lo vimos la semana pasada. Y si usted quiere ser buen maestro, lea los evangelios. Pero no lo lea por leerlo, no, lea mirando. ¿Qué hacía Jesús cuando iba a dar una enseñanza? Y dependiendo del grupo con que iba a dar la enseñanza. Porque es que esa partecita se nos olvida a nosotros como papás. Queremos enseñar, pero queremos bajar cabeza a todos por igual. No, yo no puedo enseñar a los niños de la misma manera que enseño a un adolescente o a un adulto. No lo puedo corregir de la misma manera. Entonces Jesús utilizó varios métodos acordes con la edad, con la circunstancia, con la persona, ¿cierto? Y pudo ser bendición para la gente. Jesús usó aprendizaje activo. Él usó la tierra, ¿cierto? Para enseñar. Él usó el agua para enseñar. Él usó el vino para enseñar. Él usó la ropa para enseñar. Lea los evangelios y verá. Usó las ovejas. Usó los granos de trigo. ¿Sí? Usó las redes de pescar para enseñar. Incluso a los niños. Tomó a los niños como ejemplo para poder dar su enseñanza. Usó los panes y los peces de aquel niñito para enseñarle a toda una multitud cómo tenían que administrar. Y aún lo que queda, ¿no? Después de que comen. ¿Cómo enseñamos nosotros? No, somos aburridos para enseñar. Claro, si usted es aburrido para enseñar, si usted enseña con cantaleta, eso no es enseñanza, eso es cantaleta. Sí, entonces, ¿cómo quiere que le entre el evangelio a su hijo? No, así no es. Como les decía a las mamás que estuvieron conmigo en el ayuno la semana pasada, el viernes pasado, nosotros tenemos que involucrar a Dios en la enseñanza. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Señor, ¿cómo le voy a enseñar esto a mi hijo?
Señor, ¿cómo le voy a transmitir esto a mi hijo? Señor, mire lo que está pasando a mi hijo, ¿qué voy a hacer? Para eso es la oración, el ayuno, la presencia del Espíritu Santo. No es con ejércitos ni con fuerzas, hermanos. No, no es así. No es con nuestras palabras. Dios nos va a utilizar a nosotros. Pero es con el poder del Espíritu Santo. Porque como ya ustedes escucharon, todo lo que se mueve en la educación secular, lo que va a hacer es dañar a nuestros hijos. Lo que ha hecho ya es inculcarles una cantidad de mentiras. Dios no existe, Dios no es real. Eso ya lo tienen inculcado muchos de ustedes acá, incluyendo jóvenes. ¿Sabe qué tenemos que enseñar? Ser muy prácticos al enseñar. ¿Sabe cuál es una de las más grandes enseñanzas que tenemos que dar hoy como papás? Que los hijos cumplan el mandato cultural. Por eso yo quiero que Alba se case y yo quiero que ella me dé nietos. Sí, ese es el mandato cultural. Pero ¿qué pasa con los jóvenes de ahora? Se casan y no quieren tener hijos. Esa es una manera práctica de enseñar. Bueno, Samuel sí aprendió, tuvo 3, gracias a Dios. Pero los de ahora no se quieren casar y si se casan, no. Yo le decía ayer a Jessy, ¿cierto, Jessy? Ahora están creciendo las veterinarias, son las que están haciendo sopa y seco con eso. Y se están cerrando las clínicas de los bebés porque ya los muchachos de ahora no quieren tener hijos. Pero como comentábamos ayer, ¿por qué no se quiere tener hijos? Porque nadie quiere pagar el precio de educar a otros. Y es que educar a otros no es fácil. Educar a otros no es fácil. Samuel cuando me vio en la adolescencia afanada, pero mamá, porque yo era una influencia, pero otra persona era otra influencia. Ay, no quiero decir más. Pero, y le decía, pero no se preocupe, usted ya nos enseñó los principios. Yo le dije, no dejaré de hablarles, no dejaré de repetirles las mismas cosas. Porque esa es mi tarea, esa es mi responsabilidad. Si usted quiere de verdad dedicar tiempo a enseñar a sus hijos, empiece a orar por ellos para que el Señor le muestre todas las mentiras que ellos han creído. Porque eso es lo que enseña la educación de este tiempo. Y los hijos y nosotros estamos llenos de mentiras de la cabeza. Por eso los estoy invitando a que hagan la escuela como visión bíblica, la próxima. Porque usted necesita conocer todas las mentiras que tenemos ahí en la cabeza. Y estamos tratando de sacar esas mentiras, ¿no? A veces Samuelito en medio de sus cosas dice, es que Dios me hizo así. Y a veces escucha el papá diciendo, no señor, Dios no lo hizo así. ¿Para qué? Para justificar un error, para justificar un capricho. Es que Dios me hizo así. No, eso es una mentira. Pero no podemos empezar a hacerlo cuando estén grandes. No, hay que empezar desde pequeños. Otra cosa que usted tiene que empezar siempre para ser práctico, usted tiene que entender que hoy, la educación de hoy, como decía Jessy, lo que pone es al niño y al estudiante en el centro de la educación. Ese es el humanismo. Ese es el humanismo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Quién es el centro de nuestra vida? Nosotros lo decimos, Dios, pero ¿lo vivimos? Es que una cosa es decirlo, una cosa es saberlo, pero otra muy diferente es poder que nuestros hijos lo vean con el ejemplo. Dios es primero. Y le doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella todo el tiempo me inculcó eso. Mija, Dios es primero, Dios es primero. Y siempre me repetía el versículo de Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero tenemos que convencernos nosotros. Si Dios fuera primero, no había tantas sillas aquí vacías hoy. Porque para nosotros hoy faltar un domingo no pasa nada. ¿Qué estamos enseñando a nuestra generación cuando hacemos eso?
¿Qué le estamos enseñando? Que el día domingo es el día del Señor. Imagínense, no nos reunimos sino una vez a la semana y no venimos un domingo. ¿Qué le estamos enseñando? Que no, que usted puede decidir con el día domingo lo que usted quiere. Y eso no es cierto. Eso es mentira. Porque los mandamientos de lo que la palabra de Dios dice es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Usted no lo va a santificar en su casa. Usted tiene que venir aquí, hay que congregarse. Yo sé que tenemos una iglesia virtual y Diomadis me está viendo desde la clínica y Angélica me está viendo desde su casa y muchas otras personas. Pero esos son casos especiales. Esa no es la costumbre, ¿sí? Necesitamos con nuestra vida enseñarle a nuestros hijos que Dios es el centro en todo, en la economía, en el tiempo, con el prójimo, con todo, porque es que no hay vida secular y vida privada y vida espiritual. Tenemos que, tristemente, yo mientras meditaba en esta parte de la educación, yo decía, tristemente nos toca hacer un contraste, ¿no? Como hizo hoy Yesid, educación secular y educación provincial. Ese no era el deseo de Dios. Porque Dios es el maestro de maestros, es el sabio de sabios. Usted dice amén, pero usted no cree eso. Perdóneme, pero necesitamos examinarnos. ¿Realmente estamos creyendo? ¿Por qué Dios nos da consejos y por qué no los ponemos en práctica? Ay, no, pero es que mire lo que me dijo, que tengo que ofrendar, ¿sí? O que tengo que dar, o que tengo que hacer. Si realmente le creyéramos a Dios, como dije en una predicación en estos tiempos, otro gallo nos cantaría. Otra cosa de las que decía Yesid de la educación secular es que la educación secular hace desaparecer la necesidad de la salvación, porque es que todos somos buenos, súper buenos. Mejor dicho, ya lo único que nos falta es una aureola. No, bíblicamente, gracias a Dios por Romanos, estamos estudiando Romanos, los que están haciendo tiempo con Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos? Pero creamos eso, hermanos. ¿Usted sí cree que es pecador? ¿Usted sí cree que necesita de Dios? Esa ha sido mi oración todo este tiempo. Desde antes de empezar Romanos, estoy diciéndole, Señor, te necesito. Soy pecadora. Te necesito. Pero no, nosotros pensamos que somos súper buenas y hasta le reclamamos a Dios. ¿Y por qué si yo soy tan bueno me está pasando todo esto? O dígame que no. Pues hermanos, la verdad del evangelio y del discipulado es que el evangelio es sufrimiento. Son buenas noticias, pero si usted quiere ser discípulo, usted tiene que morir. Tiene que morir. Y esa enseñanza no nos gusta. Y como no nos gusta, nos hacemos los locos. Entonces, voy resumiendo. Como resultado de la educación providencial, ¿qué dice el versículo 25 de Deuteronomio 6? ¿Cuál es el resultado de esa educación providencial? Ajá, pero sí, por eso, esa es la condición de nosotros, ¿cierto? Esa es nuestra responsabilidad. Pero el resultado, ¿cuál es? Por favor, póngame la siguiente. ¿Cómo? Siguiente, el 25, es el 25. Tendremos justicia. ¿Qué más? Delante de él. ¿Qué más? Sigue, por favor, siga. ¿Qué más tendremos? Bueno, alguien que me lea otra versión, por favor. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿haremos qué?
¿Sí? ¿Y qué más? Esa es la misma versión. Otra versión. Ajá. Dios nos aprobará. En esta dice, y también nos mantendrá con vida, como hasta ahora. ¿Cómo? Ah, está en el 24. Ah, bueno, gracias. Está en el 24. Entonces, fíjese, el resultado de esta educación, si usted enseña a su hijo a que la verdad absoluta la encontramos, ¿dónde? Aquí. Si usted no cuestiona, porque tiene que empezar usted, si usted no cuestiona las verdades que están aquí, usted se la puede transmitir a su hijo. Porque no hay tal cosa de que usted dude y entonces su hijo va a creer. Bueno, esos son casos extremos y bueno. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque solamente de esa manera vamos a levantar generaciones fuertes, vamos a levantar generaciones que bendigan a Dios, vamos a levantar generaciones que se encarguen de discipular a la siguiente generación. Y concluyo diciendo esto. Sé que nosotros, aunque hagamos bien el trabajo, a veces no vamos a tener buenos resultados. Y a veces esa es alguna de las frustraciones que tenemos. Que aunque hemos hecho el trabajo bien, no hay buenos resultados. Eso le pasó a Samuel con sus hijos. Apunte la cita y la lee en la casa. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Samuel fue un buen profeta, guió al pueblo de Dios, hizo lo correcto, pero sus hijos, en esa parte de la decisión que tenemos que tomar cada uno, ¿no? Que somos libre albedrío, ellos escogieron hacer corruptos y hacer cosas que no agradaban a Dios. Y eso ocasionó que el pueblo dijera, no queremos más jueces, nómbrenos un rey. Fíjense las consecuencias. Cuando no hay un buen legado, por eso yo he orado tanto, porque siento que sobre mis hombros pesa un gran legado. Y qué difícil ha sido poder mantener ese legado arriba, porque no es solamente por papá y mamá, es porque Dios les entregó a ellos un territorio. Dios a ustedes también les ha entregado un territorio. ¿Qué están haciendo? Ustedes también tienen una herencia, ustedes también tienen hijos, ustedes también tienen nietos, y también declárenlo, empiecen a orar, yo tendré nietos y bisnietos. Declárenlo, porque los muchachos de ahora no se quieren casar o no se quieren tener hijos, por favor. Comience a orar por eso. Bueno, siendo honesto, porque ya estoy terminando, ¿qué sabor les deja esta enseñanza de hoy? Responsabilidad. ¿Qué sabor les deja a ustedes en el corazón? De manera individual, porque esto, aunque les hablé a todos, esto es un asunto que es, para poderlo aplicar, es personal. ¿Qué sabor les deja? ¿Qué panorama nos ha pintado hoy esta parte de la esfera de la educación secular? Muy bien. Es un panorama, para mí, desesperanzador. Y por eso hasta ayer pude entender que yo esta semana me sentí en depresión, me sentí pesada y pensé que yo era la única. Pero ayer hablando con Jessy dijo, no, yo tampoco nunca me había sentido así. El miércoles me sentí súper mal. Pero entendí eso. Dios nos permitió vivir un poquito, porque así nos pasa como a los profetas. Nos permite vivir un poquitico de lo que la gente está viviendo en esta esfera de la educación, tanto en los hogares como en los colegios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué decisión va a tomar usted de acuerdo a este panorama que hoy Dios nos ha presentado? ¿Va a seguir dependiendo de esa educación o le va a prestar más atención a su hijo de aquí en adelante? ¿Le va a dar más ejemplo? Porque usted le puede decir muchas cosas, pero si con su carácter usted le da otro ejemplo,
Tu hijo será lo que usted es. Sí. Ahora la última pregunta es, ¿qué necesito para cumplir con esta tarea? No me diga a mí. Apunte esa pregunta y dígale al Señor, Señor, ¿qué necesito hacer yo para poder cumplir esta responsabilidad? Porque yo soy responsable de lo que pase con mis hijos y mis nietos en el futuro. Si yo le enseño a guardar los mandamientos y si ellos en su voluntad escogen estar ahí, pues van a tener un resultado. Y el resultado es que van a amar a Dios, van a obedecer a Dios, van a respetar a Dios y por lo tanto serán prosperados en la tierra y tendrán vida. Hay muchos jóvenes viviendo hoy que caminan, pero no tienen vida, no saben para dónde van, están desubicados, no tienen destino. De verdad que eso sí es muy triste. Quiero que terminemos. Si por favor me pueden colocar en la pantalla, colóquense en pie, porque cuando le preguntaba al Señor cómo voy a terminar esto, entendía que este es un panorama desesperanzador. Y mientras esta música suena, vamos a leer, pero más que leer, vamos a orar este salmo, el Salmo 80. ¿Están listos? Yo sé que en algún momento usted lo ha leído. No es fácil. Pero cuando hable ahí de nombres de tribus y todo eso, ponga los nombres de su familia. No lea Manasés, Efraín, no sé qué. No, lea, meta el nombre suyo, el de su casa, todos los que pueda. Y aquí vamos a empezar diciendo pastor de la familia Vida Abundante. ¿Listos? Bueno, Señor, en tu nombre vamos a hacer esta oración. Pastor de la familia Vida Abundante, escúchame. Tú que guías al pueblo de Elizabeth, tú que estás sentado en un trono entre los querubines, escúchanos. Aparece ante Elizabeth, Samuel, Albaluz, muestra tu poder y ven a salvarnos. Dios mío, acéptanos de nuevo. Sé bueno con nosotros y sálvanos. Señor Dios Todopoderoso, ¿cuánto tiempo nos vas a mostrar enojo ante la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas en abundancia por bebida. Tú nos hiciste pasar vergüenza ante las naciones vecinas, mientras nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, acéptanos de nuevo. Sé bueno con nosotros y sálvanos. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste las naciones que no te conocen y plantaste esta vid y limpiaste el terreno para la vid, echó raíces y llenó la tierra. Los montes se cubrieron con tu sombra, sus ramas cubrieron los cedros más altos, tus frutos se extendieron hasta el mar, sus rebaños llegaron hasta el río Éufrates. ¿Por qué destruiste los muros que protegen tu viña? Ahora todo el que pasa por ella se lleva la fruta, la destruye el jabalí del bosque y los animales salvajes la devoran.
Dios Todopoderoso, regresa, mira desde el cielo a esta vid y cuídala. Es la vid que plantaste con tus propias manos, el rebaño que cultivaste para ti. Tu vid fue quemada por el fuego, como el fuego basura. Muéstrales lo enojado que estás y destrúyelos. Pon de nuevo tu mano derecha sobre tu elegido, al que una vez le diste fuerzas para servirte. No nos alejaremos de ti. Déjanos vivir y alabaremos tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, acéptanos de nuevo. Sé bueno con nosotros y sálvanos. Haga su propia oración. Si usted cree que necesita a Dios como su Salvador en esta esfera de la educación, por sus hijos, por sus nietos, por alguien que está bajo su cobertura, este es el momento. Levante su voz y dígale: Señor, ven a salvarnos, ven a salvarnos, ven a salvarnos, Señor. Solo tú sabes la angustia, Señor, que hay en el corazón de los hombres, de las mujeres, por sus hijos, por sus nietos, por la impotencia, Señor, de las cosas que quisiéramos ver, pero que no las hemos podido ver en nuestros hijos. Perdón, Señor, porque el entorno social ha discipulado a tu iglesia. Perdón porque no somos discípulos tuyos, Señor. Perdón porque hemos abandonado tu verdad. Perdón porque hemos puesto a nuestros hijos en el centro y los hemos dejado hacer lo que ellos quieren. Por eso tenemos consecuencias, Señor. Por eso hay dolor, por eso hay confusión, por eso hay oscuridad, por eso hay caos, Señor. Perdón porque en lugar de hablarles de salvación a nuestros hijos, le hemos hablado de lo bueno que ellos son. Perdón porque no los hemos corregido, Señor, a tiempo. Perdón por la vergüenza, Señor, que nos han hecho pasar. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón porque no hemos cumplido, no hemos podido cumplir con esa tarea que tú nos entregaste como padres y como iglesia, Señor. Nos entregaste una tarea, Señor, y fue discipular, formar, instruirlos en la verdad, instruirlos en el camino de la salvación, instruirlos en el propósito y en el destino. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos peregrinos acá, Señor. Pero se nos ha olvidado que vamos hacia la eternidad. Se nos ha olvidado que tenemos un destino que no es este, Señor. Y nos hemos entretenido en tantas cosas, en tanta basura, Señor, en tantas cosas equivocadas, Padre. Perdónanos, Señor, como familia Vida Abundante, donde quiera que esta familia esté reunida, en casa o fuera de aquí, de esta ciudad. Hoy declaro, Señor, que tú nos perdonas y que nos das el tiempo, que nos das la oportunidad para regresar al diseño de tu corazón. Somos los encargados de formar esta generación. Somos los encargados de abrirle los ojos. Somos los encargados de encaminarlos, Señor. Somos los encargados, Padre, de ser ejemplo para ellos. Perdónanos porque no hemos querido sacrificar nada al momento de enseñar. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.